No, a mí no me dejaron leer esto en secundaria. Hola, soy Joana Calo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a contar sobre el libro Aura, de Carlos Fuentes. Aura cuenta la historia de Felipe Montero. Es un historiador que es joven y que además habla muy buen francés. Es contratado por una vieja que se está muriendo y quiere ella que él restaure todos los escritos de su exmarido. Y pues él los escribió en francés, entonces ella necesita como que él pueda llevar a cabo la traducción y apegarse al estilo que tenía el exmarido al escribir. La viejita se llama Consuelo y le ofrece muy buena paga, pero con una condición: que se quede a vivir ahí en su casa con ella y con su sobrina. Su sobrina es joven y hermosa, básicamente ella lleva toda la casa. Y pues bueno, Felipe acepta por conveniencia económica, pero al final se termina enamorando de Aura. La cosa es que al final él descubre la conexión entre Aura y la decrépita mujer. Es una novela corta, pero compleja. Es compleja porque rompe con todo lo esperado. La verdad es que el final es bastante fácil de intuir porque se llega a él de una manera muy natural, pero eso no quita que rompa con lo establecido. Además, no es que sea un final explícito, sino que te da suficiente información como para comprender qué pasa, pero a veces te deja con más preguntas que respuestas. Podemos hablar de un final abierto. Abierto porque hay muchos finales variados dependiendo de la interpretación de cada lector. Podemos preguntarnos, ¿Felipe fue hechizado? ¿Felipe es una creación alterna del general Llorente, así como ahora lo es de Consuelo? Hay muchas conjeturas, pero la verdad es que no tenemos una respuesta. ¿Está libre la interpretación? La cosa es que todas las interpretaciones que hay son siempre muy místicas, igual que el libro. Y justo es eso lo que la novela es para mí, es mística. Tan mística que puede ser catalogada dentro del género de novela gótica. En primer lugar, porque refleja la decadencia, a secas. El tema central es lo efímero de la humanidad, así que los personajes, evidentemente, se muestran en decadencia. Claro que cada uno a su particular manera. Igual que la casa, también está en decadencia. Se encuentra así porque el crecimiento de la ciudad la ha dejado en un estado de total humedad, oscuridad. La ciudad se ha ido comiendo la casa, y eso condenó a los habitantes pues a vivir en total oscuridad. Incluso los animales se muestran en decadencia porque a lo largo del libro son torturados en diferentes maneras. O hay animales que reflejan la decadencia, como la constante presencia de ratas. Cumple también con la característica de presentar una familia rica a punto de morir, ya que Consuelo, la viejecita que contrata al protagonista de la historia, está en su lecho de muerte. Y es ahí, desde su cama, donde le hace la más terrible confesión. Dice, no me quedan muchos años, evidentemente, y le ofrece una gran suma de dinero. De hecho, podemos notar los medios económicos de la viejecita de dos maneras. Uno es porque lanza un anuncio en el que ya está ofreciendo una buena cantidad de dinero. Vuelve a lanzar el anuncio, y esa es la segunda manera, subiendo la cantidad de dinero que ofrece porque vio que nadie acudió al anterior. Otro motivo para denominarla gótica, además de las emociones intensas, es la tremenda soledad de los personajes. Y evidentemente la esencia fantasmal de Aura. También que a lo largo del libro los ritos son recurrentes, ya sea paganos o católicos. Hay muchas cosas bien raras en la casa, como su dieta a base de riñones, como que ninguna de las puertas tiene alguna hebilla o de estas picaportes, no sé, no tienen nada para abrirlos, son de resorte. Y de repente se mueven solas, o sea, ¿de verdad esto qué? Como que siempre hay cubiertos extra en la mesa, hay cosas muy extrañas que pasan dentro de esa casa. Eso también le da una atmósfera fantasmal. Digo, además de la evidente oscuridad, ¿no?, en la que están sumergidos. Hay una parte del libro en la que Felipe pide permiso para salir de la casa, pues para ir a recoger sus cosas, y le dicen, ya las trajo el criado. El criado no existe. Ese es otro de los detalles fantasmales que yo veo en el libro. Todavía peor es la presencia de la viejecita. Su voz se extiende por toda la casa. Cuando Felipe pone su primer pie allí, ella habla como si estuviera viendo lo que él está haciendo. Ve sin ver, y su débil voz que describe el libro se escucha por toda la casa, desde que él está en el patio de entrada hasta que sube al cuarto de la vieja, y ella le va dando las indicaciones. Eso está muy extraño. Entonces podemos decir que Consuelo ve sin ver y logra cosas que están fuera del alcance de cualquier ser humano normal. No es de sorprenderse ese terrorcito interno que me recordó a mis primeros acercamientos a Edgar Allan Poe o a King. Es un terror como muy adulto, muy mental, es tan sutil que la sutilidad es lo que te da miedo. Pero bueno, regresemos a lo fantasmal de Aura. En mi opinión, el nombre Aura explica el final, ya que para mí, Aura es esa esencia arrancada de la viejita por sus propias brujerías. Se quitó su eterna juventud, quitó un cacho de su esencia, de su ser, justamente de su aura. Para mí, por eso, ese es el nombre de la novela y del personaje.
Podemos pintar su aura de color verde, no solamente porque es el color del que le viste el autor y por sus ojos, sino porque investigando un poquito sobre la psicología del color y sobre las auras, porque quería entender más de lo que estaba hablando, encontré el significado de las auras verdes. El chakra de una aura verde es el corazón. Esto está muy interesante porque cuando nos damos cuenta que el móvil del personaje de Consuelo no es solamente su vanidad, el querer ser joven siempre, sino es su amor, entendemos por qué hace sentido, pues, que su chakra sea el corazón. Cuando se me pasó el miedito este que me causó la historia, me di cuenta que en realidad es una historia de amor eterno. Consuelo ama a su marido. Felipe ama a Aura. Esas son las motivaciones intrínsecas de los personajes. Además, el aura verde puede representar la necesidad de armonía. La necesidad de armonía es evidente si tomamos en cuenta la decadencia en la que viven estos personajes. Y claro, también si tomamos en cuenta que Felipe interpreta las actitudes de Aura como si ella estuviera dando un grito de ayuda. Que a muchos feministas que leyeron el libro esto les molestó porque pues el hombre asume que la mujer debe ser rescatada, pero eso es punto y aparte, no me voy a meter en ese tema. La cosa es que las acciones de Aura son interpretadas como un grito de ayuda y las auras verdes representan esta búsqueda y esta necesidad de balance y de equilibrio. Otra cosa es que Aura siempre es el rayito de luz en la vida de Felipe. Metafórico, por su romance, y literal, porque ella es la que siempre carga el candelabro en una casa completamente oscura. La historia no es nada más gótica y tenebrosa en lo que cuenta, sino también en su narrativa, en la manera en la que es contado. En esta obra destaca que el autor suele usar la segunda persona del singular, tú, como si también nosotros fuéramos una aura arrancada, pero no de Consuelo, esta vez de Felipe Montero. Tú, pero qué manera tiene el autor de envolvernos usando esa palabra como si estuviera hablando de nosotros. Así, de la misma manera en la que empieza la historia, cuando el protagonista lee un anuncio en el periódico y se da cuenta o siente que está dirigido específicamente a él, a ti. Y es extraño, porque sea quien narre la historia, parece saberlo todo. Juegan con los tiempos verbales. Parece que el narrador sabe lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Te dice, tú harás, tú sentirás. De verdad no es de sorprenderse esta sensación de escalofríos que te causa el libro. Se siente como si el narrador te controlara, como si tuviera un dominio sobre ese extracto de Felipe Montero que somos nosotros ahora, en el que el narrador nos convirtió. Por eso existen algunas teorías de que es la viejita quien cuenta la historia. A mí no me parece que Consuelo esté narrando la historia, porque es muy raro hablar de uno mismo en tercera persona. Los personajes están muy bien delineados. De hecho, es muy fácil etiquetarlos con algún adjetivo si quisiéramos. Pero pues no hace falta, la cosa es que están muy bien escritos. Un juego que me parece muy interesante que use el autor es que delineó a Aura y a Consuelo de una manera completamente opuesta. Mientras que Felipe y el general Llorente son exactamente iguales, tanto en cualidades como en físico. Y esto lo descubrimos porque en las fotografías, pues se da cuenta que Consuelo es Aura y pues que él es idéntico al general Llorente. Pero la cosa es que los dos hablan francés, los dos compartían profesión. Es muy extraño que sean tan similares. Eso es lo que nos hace pensar que quizá él también sea un extracto, igual que Aura. De hecho, es por esto que Consuelo lo contrata, porque es igualito a su exmarido. A pesar de todo este misticismo, los personajes son muy humanos. Aman, temen, tienen vanidad, tienen deseo sexual. Esta cualidad humana de los personajes es más evidente cuando el narrador va siguiendo el tren de pensamiento de Felipe. Y nos damos cuenta que piensa lo mismo que cualquier ser humano común. Es una persona común que se metió en una situación extraordinaria. De nuevo, lo anormal es torcido hasta volverse anormal, como la casa en la que viven. La historia está situada en la Ciudad de México. Se describe el contexto. El tráfico, lo incómodo del transporte público, al parecer era incómodo desde entonces, y las calles. Un último vistazo que toma Felipe queriéndose aferrar a lo único que le queda del mundo exterior antes de entrar a la casa porque no va a volver a salir nunca. Como si él supiera que en esa casita situada en la calle de Donceles va a sellar su destino. Desde allí, toda la historia se desarrolla en el interior de la casa, en casi total oscuridad. Es terrorífico pensar en estar encerrado en una casa sin poder salir, que sea un lugar completamente oscuro donde la única luz es un cuarto completamente lleno de velas y de imágenes religiosas. A mí las imágenes religiosas, y yo creo que a todo el mundo le dan escalofríos. Digo, su cuarto tenía luz, pero además era una cosa horrenda porque era un tragaluz y no tenía cortina. Era el único cuarto iluminado de la casa. Debe ser terrible vivir en oscuridad total. A lo largo del libro, esta atmósfera de misticismo va aumentando.
Se siguen añadiendo elementos religiosos, se siguen añadiendo elementos de brujería. De repente entendemos que hay una razón para que estén sembrando hierbarajos ahí en el jardín, o que la mascota sea un conejo, o los constantes aullidos de los gatos. Pero creo que una de las cosas más desconcertantes que notamos es la presencia de unos muñequitos rellenos de harina, que nos recuerdan a los muñecos de vudú. Ese sí que es un buen elemento del terror que le están añadiendo a la historia. Digo, he visto historias similares, como La llave maestra, con Kate Hudson. Es una película en la que los villanos le quedan los años de vida que le quedan a las personas. Pero no es que les roben sus años literalmente, sino que por medio de brujerías cambian de cuerpo con ellos y entonces pues pueden continuar orgánicamente con los años de vida que ellos iban a tener, los otros a quienes les robaron el cuerpo. En ese caso es muy entendible que tengamos miedo. Pero es que en el caso de la viejita Consuelo, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Si se daña ella solamente a ella misma. A quien tiene esclavizada es a su propia juventud. El único daño colateral que existe le genera a su marido, el general Llorente, porque él poco a poco la vio volverse loca, la vio dañarse a sí misma, la vio obsesionarse con ser joven, entregarse de lleno a la brujería, todo por el dolor de no haber podido tener hijos. De verdad quise evitar este tema durante toda la reseña, pero aquí va. ¿Qué fue lo que pasó con Felipe? He leído teorías de que Consuelo va transformando a Felipe a través de las brujerías en general. Como ya dije, a mí no me lo parece así. A mí me parece que Felipe es un extracto. Igual que Aura es un extracto de Consuelo, Felipe sería un extracto del general, del aura del general. Eso explicaría por qué siempre hay un juego de cubiertos extras en la mesa, que las puertas siempre se estén moviendo, que ellos sean físicamente iguales. Todo este tipo de cositas fantasmagóricas que nos refieren a un cuarto personaje que no está ahí presente. Porque en la casa solamente están Felipe, Aura y Consuelo. Otro punto que soporta esta teoría es que después del segundo encuentro sexual entre Felipe y Aura, cuando él se dio cuenta que la viejita Consuelo estaba ahí sentada viendo todo lo que pasó en el cuarto, el narrador dice una frase muy interesante. Esa la voy a leer. La concepción estéril de la noche pasada engendró tu doble. Así que, en efecto, podemos decir que Felipe y Llorente son dobles, igual que Aura y Consuelo. Eso explica todo lo de los cubiertos y todo lo demás que dije, que hace referencia a un cuarto personaje. Otra frase en el libro que soportaría mi teoría. Cuando Felipe le suplica a Consuelo que no se vaya y ella le dice, déjame ir, voy hacia mi juventud. Y ya ella ya está completamente loca, completamente entregada a las brujerías. Ella exclama, sí, he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida. Creo que eso explica bastante todas las teorías de las que he hablado anteriormente. Otro punto destacado es el erotismo del libro. Está descrito de una manera muy sutil. Primero, entre pesadillas. Es tan sutil que te preguntas si de verdad hubo un encuentro sexual entre los personajes. Te das cuenta que sí, porque después de la cena Felipe se acuerda que había quedado de ver a Aura otra vez en su recámara, donde se da una segunda relación sexual, que es donde ocurre lo que ya les conté, que se da cuenta que Consuelo, la viejita, estaba ahí sentada observando todo, y donde él se dio cuenta que generó de alguna manera a su doble. Este segundo encuentro es más explícito. Es más explícito porque es donde te dan a entender que Aura ha aumentado de edad. Y esto lo puedes notar en dos rasgos diferentes. Uno, su aumento de edad físico. Dice Felipe que ya no se ve como la niña de 15 años que él conoció, que ahora parece tener 40 años, que cómo pudo aumentar tanto de edad de un día para otro. Y dos, ahora la de la experiencia es ella, ya no es la niña que tiembla el primer contacto. Ahora ella toma todo el control de la situación. Mezclan los detalles eróticos y el misticismo junto con todo lo religioso. Te dan algunos detalles sobre la vida sexual del general con Consuelo, que te explican por qué Aura tendría la experiencia que tiene. Es un tema que yo no quiero tocar mucho, porque habla de cómo el general lo excitó ver a Consuelo torturando un gato. No voy a entrar en detalles en eso. Y así cierra el libro, con un último contacto sexual entre Felipe y ya no con Aura, con Consuelo. Allí se termina de desenmarañar la historia y es donde terminamos con más preguntas que respuestas. Al final terminamos por entender la historia. Entendamos o no el final, tengamos la teoría que tengamos, nos damos cuenta que es una historia de amor. Quizá un tanto egoísta, pero de amor a fin de cuentas. Y ya, habiendo hablado del libro, vamos a hablar un poquitito del autor. Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928. Estudió Derecho en la UNAM, estudió Economía en Suiza y fue catedrático de las universidades de Harvard y de Cambridge. Sus novelas hacen que él sea considerado uno de los mejores escritores o de los más destacados del boom latinoamericano. Ganó muchos premios en ese ámbito. Murió en México a los 83 años. Muchas gracias por haber visto mi canal, espero hayan disfrutado mi reseña, espero con mucho gusto leer sus comentarios y que me digan qué otro libro me recomiendan leer o qué opinan, cuál sería la teoría correcta para ustedes de lo que ocurrió con Felipe,